Bueno, hay que empezar diciendo que finalmente, como se había adelantado antes de las PASO, el gobierno nacional hoy iba a dar a conocer los datos correspondientes a la inflación de julio. Como siempre, el gobierno nacional especulando, normalmente lo que está normado es que el gobierno dé a conocer los datos inflacionarios una semana, en la primera semana del mes posterior que se va a informar. O sea que la inflación de julio se tendría que haber conocido en la primera semana de agosto, pero con la especulación habitual que tiene este gobierno nacional, dijeron, no, mejor no demos a conocer los datos de la inflación, porque ya sabían que iban a ser negativos, entonces no lo hagamos antes de las PASO, esperemos que pasen las elecciones y recién lo demos a conocer. Se dijo que se iba a conocer hoy y en eso cumplieron. Hoy se conoció la inflación del mes de julio, un día después de lo que pasó, de lo que fue ayer, ese lunes trágico, lunes negro, como le llaman algunos, porque como consecuencia de los datos que revelaron las urnas, ayer el gobierno nacional se vio obligado a devaluar algo que venía postergando, que venía buscando a quién echarle la culpa para hacerlo, pues cuando es responsabilidad de todo lo que son sus pésimas políticas en este sentido, y ayer hubo una devaluación del 20-22%, el dólar, como contamos ayer, se disparó de una manera brutal, ayer en Salta se vendía el dólar a 760 pesos, siempre y cuando lo consiguieras. Siempre y cuando lo consiguieras. 760 pesos el dólar ayer en Salta, y la devaluación del 20%, que ¿qué significa? Que, como yo les decía ayer, la devaluación significa que el peso que vos tenés en el bolsillo, en la billetera, o en la cartera de la dama, como se decía antes, había perdido 20%. 20%. Ya había perdido 20%. Y a ese tema de la devaluación se sumó, como corresponde, como no podía ser de otra manera, el inmediato aumento de precios que hoy lo estamos viviendo, que hoy lo estamos sufriendo todos y cada uno de los argentinos, en absolutamente todas las cosas, en todos los productos. Obviamente que lo que más golpea son en el tema de lo necesario para vivir. Hay que comer todos los días. Alguien tiene la mala costumbre de comer, algunos tenemos la mala costumbre de comer todos los días, y repercute sobremanera en ese tema. Se anunció, por supuesto, que hay incremento en todo, particularmente en el tema de la carne, y en Capital Federal se anunciaba, se adelantaba que a partir de mañana el kilo de asado iba a costar 2.700 pesos. Bueno, acá en las redes sociales ya hay publicaciones que dicen que en Salta se adelanta que el kilo de carne, el kilo de asado para mañana va a costar 4.500 pesos. Cuénteme quién puede comprar eso. Bueno, sobre eso que le contaba ayer, de la devaluación, de la escapada del dólar, del incremento de todas las cosas, hoy se conoció de manera oficial, desde el INDEC, la inflación de julio, y se informó que la inflación fue del 6,3%, pero tras la devaluación de ayer, esto que le comentaba recién, se espera que en el mes que estamos transcurriendo, que es agosto, la inflación mensual supere los 2 dígitos. O sea que estamos muy mal, pero vamos a estar peor.
Estamos muy mal, pero vamos a estar peor. De acuerdo a lo que dice el INDEC, entonces 6,3% en la inflación de julio, la variación interanual entonces llegó al 113,4%, y ya los economistas advertían que esto iba a tener una importante repercusión en el tema de los precios, que ya se está reflejando. Por eso le comentamos, el tema de la carne es quizás el más significativo. Bueno, de acuerdo a lo que informó el INDEC, los rubros más importantes en donde se dio el aumento de precios para generar esta inflación de julio fue comunicación 12,2%, recreación y cultura 11,2%, salud 9% y en restaurantes y hoteles el 7,5%. Esos son los datos que ya va revelando, que reveló el INDEC ahora cuando dio a conocer la inflación. Les decía el tema de la carne. La carne ya venía acumulando un alza del 20%, ya venía acumulando, y ahora, hoy, en todas las carnicerías del país, pero sobre todo en las del interior del país, ya hay una remarcación de precios. Los carniceros, que no son los responsables de este tema, porque ellos son el último, digamos, el último formador de precios, si se quiere, no son los responsables directos, tienen que ver, por supuesto, pero no son los principales responsables. Ya están remarcando como loco el precio de la carne. Y el tema es que ya a esta altura es absolutamente prohibitivo para millones de argentinos. Recuerden ustedes que este sinvergüenza del presidente, porque es un sinvergüenza, ese presidente de fantoche, ese el disfrazado ese que está ahí en la Casa Rosada y lo ocupa ese, prometía asado, que votenme porque todos los domingos van a volver a comer asado, decía en la campaña, con la otra vieja delincuente, también delincuente mayor, la jefa de la banda, que está escondida ahí en el sur. Prometían el asado para todos y todas, y hoy el asado ya es absolutamente prohibitivo para todos. Lo que es increíble es que mientras los argentinos, millones de argentinos, se debaten en la miseria, soportando las nefastas políticas que llevaron adelante desde este gobierno nacional, el responsable máximo, que es el presidente, más allá de que sea de cartón, no puso la cara en ningún momento. Cuéntenme ustedes si lo vieron durante la campaña, ahora que ya pasó la campaña. Él y Cristina, los máximos responsables, están borrados. Pero no solo eso, sino que el sinvergüenza del presidente está preparando una gira mundial de despedida en el nuevo avión que compró la Argentina. Alberto Fernández está preparando una gira mundial, va a ir a distintos lugares del mundo antes que termine su mandato. Por eso es la gira despedida, algo así como la despedida de los chalchaleros. Se va a ir a despedir del mundo, como si hubiera sido un tipo realmente que hubiera tenido algún tipo de consideración por alguna medida que haya tomado. ¿Cuánto le va a costar eso? Nos va a costar a los argentinos la gira despedida del inútil de Alberto Fernández. Mientras, repito, la sociedad argentina se debate en esto, devaluación, incremento de precios increíble, asesinato de chiquitos de 11 años yendo a la escuela. Pues mientras todo esto pasa, el inútil y sinvergüenza de Alberto Fernández prepara su gira despedida acompañada de su familia y sus amigotes, porque no va a ir él solo,
ese avión va a ir lleno de gente que lo vamos a pagar nosotros, a todos los que viajen por el mundo, que nos va a costar millones de dólares. Obviamente que cuando uno trata o algunos tratan de encontrarle una explicación al resultado de la elección del domingo, hay que mirar a estas cosas, a esto que le acabo de decir. Mientras la sociedad sufre en la miseria, buena parte de la sociedad, más del 40% de pobres, el 14% de indigentes, entonces no entiendo cómo algunos kirchneristas todavía se preguntan por qué la sociedad votó tan mal. A mí tengo amigos de toda la vida que son kirchneristas. Me dice, no entiendo a esta sociedad, ¿cómo puede ser que retrocedamos? ¿Cómo vamos a retroceder votándolo a Milei? Y se clavan los puñales en el pecho, así dice, no puede ser, no puede ser. Ahí está la respuesta. Devaluación del 20%, el incremento espantoso de los alimentos, la gira presidencial de Alberto como si fuera un jeque árabe. ¿Y cómo quieren que no lo voten en contra? ¿Cómo pretenden ganar elecciones después del desastre que hicieron en estos 4 años de gobierno? Y en este último tiempo todo lo que hicieron. Una vicepresidenta que lo único que le importa es buscar a como dé lugar, quedar impune de toda la condena, porque ya fue condenada, ya le probaron que es delincuente. Está probado que es delincuente, por eso tiene una condena. Es lo único que le importa a Cristina. Y Alberto está haciendo turismo. Ahora va a hacer turismo, se pasa la vida, debe ser chupando, morfando ahí en Olivo, a costa de nosotros, y ahora prepara la gira de despedida. Y entonces el tema de la elección, es una consecuencia directa de eso. Nosotros desde acá, con toda la humildad del mundo, lo planteamos desde hace muchísimo tiempo. El hartazgo, el cansancio de buena parte de la sociedad con estos tipos. Hartos de lo que fue este gobierno. Pero tampoco confiaron la posibilidad de que quienes estuvieron antes vuelvan. Por eso es que masivamente lo votaron a Milei. Como decíamos con Tito de Vita ayer que estuvimos analizando este resultado electoral, lo que plantea Tito de Vita, que es muy cierto, porque él da un dato de la realidad cuando dice, ojo, porque acá no está nada, no está dicho nada todavía, porque estas fueron elecciones paso. La verdadera elección va a ser en octubre, y la diferencia en votos que se registró el domingo, habla de una paridad que en términos de lo que dirían los consultores, los encuestadores, es un empate técnico. Porque entre Javier Milei, que salió primero, y Juntos por el Cambio, que salió segundo, y hay un punto y un poquito más de diferencia. Y lo mismo ocurre entre Milei y Sergio Massa. Ahí hay 2 puntos y pico, pero entre los tres hay 3 puntos de diferencia. Entonces, la verdad, esto también hay que decirlo, porque como insisto, siempre uso esa frase, es un dato de la realidad. La elección recién se va a definir en octubre. Todo lo que se pueda hacer de acá en más de cada uno de los espacios políticos y será ver cómo hacen para mejorar la performance
del domingo, en el caso del propio Milei, que si bien ganó, pero se supone que tiene que ir por más. Y en el caso de los que salieron segundo y tercero, Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, también tendrán que buscar nuevas estrategias para ver definitivamente si pueden llegar a ganar la elección. Pero el tema está, digamos, el escenario, el nuevo escenario electoral, porque es nuevo escenario electoral el que empezamos a caminar de ahora hasta octubre, recién se comienza a escribir. Y vamos a ver cuáles, gracias César, y vamos a ver cuáles son las medidas que se van tomando en cada espacio para ver, como digo, de incrementar la cantidad de votos conseguidas acá, ahora en las PASO, y ver cómo pueden llegar de la mejor manera posible. Pero la realidad es esto. Hoy nos encontramos con una inflación del 6,3% y para hacerlo muy práctico, de acuerdo a la información que se publica en las redes sociales, sobre todo, para que tengan una idea, en Salta, el kilo de asado a partir de mañana cuesta 4.600 pesos. Sin palabra, no digamos más. Después le preguntemos a los amigos kirchneristas cómo pueden ser que lo ataquen de la manera brutal que lo atacan a Milei, diciendo cómo pueden votarlo, ese hijo de bla bla. Ahí está, miren las medidas que tomaron ustedes y ahí van a encontrar la respuesta.